Hola a todos, aquí Cara con un nuevo video y en esta ocasión volvemos con otro tema relacionado a Webtoon. Esta vez se trata de el orden de los paneles y aprovecho también para recordarles que estos videos se hacen en colaboración con el canal Art Life, el cual también tocará el tema de los paneles, pero enfocado a los que trabajan desde la computadora, así que no se lo pierdan. Tendrán el video en una tarjetita y la lista de reproducción al final de este video. Y ahora sí, sin más dilación, comencemos. Como ven, tengo la pantalla en vertical ya que les daré consejos enfocados a las personas que dibujan desde el celular o tablet. En mi caso usaré como siempre Eevee Paint, pero esto puedes aplicarlo perfectamente a Medibank o a cualquier otra aplicación de dibujo que utilices. Y para empezar, el problema que muchos cometemos al hacer nuestros primeros cómics es que no aprovechamos el formato, y pondré de ejemplo mi propio cómic, Sueños Carmesí, el cual tenía paneles demasiado pequeños y diálogos extensos en comparación. Esto no es del todo malo si tu historia tiene gancho, pero no deja de ser pesado de leer para algunas personas, así que vamos a empezar por lo básico. Los que siguen el canal desde hace tiempo sabrán que en mis tutoriales siempre recomiendo que, independientemente del tamaño del lienzo, siempre marquen las divisiones de cada página, aunque luego se vayan a eliminar. ¿Por qué? Porque estas líneas les servirán de guía para hacer sus paneles. En muchas ocasiones me han preguntado cuántos paneles deben hacerse por hoja, y mi recomendación es 1 o 2 máximo, y ubicarlos siempre que se pueda en el centro de cada hoja sin llegar a tocar las divisiones. De esta manera estarás dejando un espacio prudencial para incluir globos de texto, y hablando de eso, es importante que los globos de texto no invadan los paneles, en especial si tienen fondo, ya que es un error que yo también cometí mucho, porque entonces estás opacando parte del lugar, de la ubicación donde están. Otra cosa, aprovechen también que hacen paneles grandes para hacer o plasmar detalles importantes, ya sea que vayas a mostrar precisamente el lugar donde están ubicados los protagonistas, o para darle un vistazo al lector de algún elemento que puede ser de vital importancia para la trama. Por ejemplo, supongamos que en mi historia hay un collar que es mágico y los protagonistas recién lo encuentran. El elemento importante es el collar, por lo que necesita destacar. Entonces no me serviría de mucho tener un panel grande que no aprovecho para destacar precisamente ese objeto. Es decir, si están las personas, se entiende que lo están sosteniendo, pero no se aprecian los detalles. Entonces, lo mejor es hacer un acercamiento, como en este otro ejemplo, donde se enfoca a la mano, y ahora puedes aprovechar el enfoque para resaltar los detalles. Y a ver, no tiene nada de malo hacer paneles de este estilo. Es más, bien podría usarse como secuencia para mostrar el collar. Hasta podríamos poner diálogos en plan, uno pregunta, qué sé yo, ¿qué tienes ahí? Y la otra persona contesta, es un collar. Lo cual es una buena manera de introducir precisamente ese objeto. Además, y como aclaración, no es malo hacer paneles pequeños, pero si vas a hacer paneles pequeños, asegúrate que no sean tan pequeños. Más o menos calcula que sean como la mitad quizás de la hoja, y siempre dejando una distancia prudencial, aunque se vaya a cruzar con la otra división, más o menos como están viendo en pantalla. Lo importante es saber tener un buen espacio para tener una buena narrativa y que los lectores no se pierdan. Además, si van a hacer ese tipo de paneles, lo mejor es que solo hagan a los personajes. Realmente son buenos nada más como para, qué sé yo, hacer una conversación. Puedes poner un personaje, uno por panel, más si son de ese estilo. Y lo importante es que también destaque la cara, más que todo para hacer las expresiones, porque si los haces como demasiado lejos, o sea que se vea como el cuerpo más completo, pierde ciertos detalles que
al final pues no se apreciarán. Otra cosa, tampoco es malo hacer detalles pequeñitos siempre y cuando los hayas mostrado antes. Por ejemplo, voy a mostrarles aquí en lo que he estado trabajando estos últimos 2 meses y es mi nuevo cómic que ya pronto tendrán detalles sobre la trama. Como ven, es un lienzo de 3 hojas. Yo suelo trabajar 3 hojas en Invis Paint y como ven, lo primero que hago es destacar a la chica, a esta mujer misteriosa y lo que está haciendo, ¿no? Como creando magia, vamos a decirlo. Y luego el siguiente panel es un poco más pequeño, pero se aprecia, pese al tamaño, se aprecia, el cual es un pececito. Y a esto me refiero a que no es malo hacer paneles pequeños, siempre y cuando los detalles sean grandes. Y ahora lo siguiente es una transición, que ya pronto tocaré ese tema. Y como ven, es ahora los pececitos, pero que se ven más pequeñitos, pero que no importa mucho porque ya mostré los detalles en una vista más grande, vamos a decir. Y ahora puedes ver cómo estos interactúan precisamente con este personaje, que lo mismo, ya no hace falta mostrar tantos detalles como la corona o parte de los detalles del vestido porque ya los mostré en primera instancia. Así que la secuencia pues puede seguir. Estás viendo cómo ella pues los crea y ellos pues empiezan a nadar. A eso me refiero cuando digo que sí puedes hacer detalles pequeñitos, pero siempre y cuando ya los hayas mostrado con anterioridad. Otra cosa que me han comentado en varias ocasiones es que el tamaño de los lienzos es muy pequeño. Yo lo sé, incluso usando Medibank solo puedes hacer el equivalente a 5 páginas. Realmente sigue siendo un lienzo bastante pequeño, no es lo mismo que trabajar en una computadora, pero eso no te va a impedir pues llevar un orden. Por ejemplo, en esta otra escena, otro lienzo, tengo aquí una transición y luego pues viene un panel, digamos, normal, cuadrado. Pero algo que aprendí y que se ve bien es que si no estás haciéndole los bordes a los lados, a los costados, y solo le haces como la línea superior e inferior al panel, te da una sensación de que está como abierto. No sé cómo explicarlo bien, pero sí te da como esa sensación de que hay más espacio, aunque sea la pantalla vertical. Por ejemplo, en este que vemos a la misma mujer nadar, como ven, hice la línea donde debería ser el cierre de este panel, lo hice justo al borde del lienzo. ¿Por qué? Esto les puede servir para dos cosas, tanto para el espacio, por ejemplo, quieres aprovechar este panel, tiene que ser no grande, y para no cortarlo demasiado puedes estirar el borde hasta el borde del lienzo, y de esta manera cuando vayas al siguiente, que aquí se los muestro, tú dejas el espacio que creas conveniente. Yo dejé mucho espacio, lo admito, pero aún así no deja de verse bien. Además que con esto también lo usé para precisamente dejar de hacer transiciones para seguir con paneles más normales, por así decirlo, con los paneles típicos cuadrados. Entonces para eso les puede servir tanto para terminar con una transición, también como para abarcar todo el espacio del lienzo, y ya al momento de subirlo a Webtoon esto no se va a ver mal, créanme. Entonces es otra manera de aprovechar precisamente el espacio y seguir sin ningún problema en otro lienzo. Aunque claro, esto dependerá también un poco de cómo hayas organizado tu guión y los dibujos que vayas a hacer. Pero si quieres seguir con las transiciones, como por ejemplo hice en estos otros lienzos, aquí donde ven esos espacios como blancos, realmente ahí va texto, pero no lo pongo para no dar spoiler.
Lo que yo recomiendo es que siempre estén guardando las muestras de color. Ya les he enseñado cómo, tanto en Eevee Paint como en Medibank pueden tomar ahí la muestra de color y tenerlos guardados. Por ejemplo, aquí ya se deduce que es el mar, y eso también puede depender del tipo de historia que hagas, el género. No tiene que ser necesariamente negro ni para una historia de terror. Realmente esto es un poco libre y dependerá de cómo manejes la trama. Y como ven, pese a que son lienzos pequeños, continué con la transición por 3 lienzos, la verdad. Y lo que hice para que luego al momento de subirlo no haya como una variación de tonalidad es precisamente eso, lo que les expliqué antes: guardar la muestra de color para así poder aplicarla en el siguiente lienzo y que continúe, y así no se pierde el ritmo de lo que quieres mostrar. Otra cosa que también les recomiendo a la hora de hacer transiciones es que estas abarquen más, o sea, que las aprovechen. Por ejemplo, yo uso, como les dije antes, lienzos de 3 páginas. Lo que hago es que por transición, por lo menos, por ejemplo aquí, he usado más o menos una hoja y media para cada escena. Y eso lo que hará es que, bueno, el lector pueda apreciar más los detalles y se quede enganchado mirando. Entonces es una buena opción, una buena idea que se pueden hacer si quieren hacer pues este tipo de transiciones, ya sea mostrar más un detalle, presentar un personaje, una escena, lo que sea. Y hablando de transiciones, esto también les puede servir bastante para cuando van a presentar un lugar. Por ejemplo, si van a presentar, qué sé yo, una ciudad o la vista desde el cielo de un lugar, lo mejor es que lo hagan usando transiciones y no encerrándolas en paneles, porque como pueden ver en este ejemplo, tengo una ciudad aquí en un panel y realmente no puedes apreciar todo. O sea, entiendes que es una ciudad, que es donde posiblemente están ocurriendo los hechos, pero es un poco incómodo de ver porque no aprecias todo, lo sientes demasiado encerrado. Entonces, como ven en este siguiente, ya se aprecia mejor, y es lo que les decía, esa sensación de amplitud cuando usas todo el lienzo, que es muchísimo mejor, es mejor para leer, es más agradable a la vista y puedes apreciar mejor los detallitos. Yo recomiendo que hagan eso, aunque después lo tengan que cerrar o difuminar, qué sé yo, por eso no hay problema. Ahí sí que pueden hacer como una línea para cortar ese panel y luego seguir con paneles más normalitos, pero en primera instancia, para mostrar el mundo o donde sucede la historia, pues es bastante recomendable. Lo cual me lleva a lo siguiente, y es que dependiendo del género realmente puedes hacer casi lo que quieras con los paneles. No hay una norma estricta, pero sí que es verdad que debes aprovechar lo que ya te digo de los tamaños, de no hacer estas cosas de hacer dibujos o muy pequeños o que no aproveches los espacios, más que todo si son paneles grandes. Por ejemplo, aquí les tengo otros en los que no tienen que ser específicamente paneles cuadrados, sino más bien son paneles que van en diagonal. Esto también le da cierto dinamismo y yo creo que quedan también muchísimo mejor. Igual que puedes hacer líneas más bien onduladas como para expresar inestabilidad en el personaje. Y ya les digo, esto dependerá del género. Por ejemplo, en estos cómics de princesas o de tramas medievales, a veces suelen presentar a sus personajes con un marco de flores, que también queda súper bonito, dependerá de la creatividad de cada quien. Y como un último consejo, siempre, como están trabajando desde el teléfono, siempre alejen la vista. Es decir, tú puedes percibir que lo que estás haciendo, el dibujo, es grande porque estás usando el zoom, pero lo prudente es que siempre estés alejando el lienzo
para saber cómo va el tamaño de los dibujos, porque no es lo mismo estar ahí, como les digo, dibujando, haciendo zoom, por eso es que lo sueles percibir grande. Así que yo les recomiendo que lo alejen, y si alcanzan a ver la letra, el texto y todo está bien en cuanto a detalles, o sea, se aprecian, no se logran perder del todo, entonces van bien. Es realmente una recomendación personal para que así pues empiecen a acostumbrarse y empiecen a hacer paneles de mejor calidad para sus historias. En fin, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero haberme dado a entender y que les haya servido. No olviden suscribirse, dejar su like y todas esas cosas. También pueden dejarme sus sugerencias para próximos videos abajo en los comentarios. Y nada, nos vemos en la próxima. Bye.